Pues muy bien, chicos. ¿Qué tal estáis? Muy bien. De vuelta en los podcasts. De vuelta aquí otra vez con los podcasts de nuevo de G2 Coaching. Yo soy Albert y me acompañan Nuria y José. ¿Qué tal? Hola ¿Estamos? Después de mucho tiempo, después de un parón muy largo y muy grande, pues vuelven los podcasts de G2 Coaching. Un formato un poquito distinto y un poquito más calmados. No lo estamos haciendo en directo como lo hacíamos antes. Porque aunque eso era muy divertido, pues era más difícil coordinar y más difícil poder sacarlo más a menudo. Entonces este nuevo formato que estáis escuchando o viendo tanto en YouTube como en Spotify, en Apple y en iVoox y en todo eso, pues ahora lo podremos hacer más a menudo y obviamente incorporando a los otros dos caras de lo que es G2 Coaching como concepto. Tenemos a dos integrantes más, que son Iván y Elena, que también estarán con nosotros. Lo único que no cabemos todos aquí dentro del estudio, entonces iremos por partes. Y para que estáis pensando todo el mundo dónde está Medi, porque obviamente Medi era una gran parte de todo esto. Medi volverá a ratos y a momentos para seguir formando parte de lo que es el podcast y el programa, porque obviamente no queremos estar sin Medi. Así que Medi, en esta primera edición te echamos de menos, pero la vida de artista es muy dura, tío. Y nada, entonces como muchos ya sabéis quiénes somos, pero habrá mucha gente que también no nos conoce todavía. Yo soy un pesado y me habéis escuchado demasiado ya, entonces os voy a introducir de nuevo a José y a Nuria, que son entrenadores de G2 Coaching y también entrenadores aquí en CrossFit G2, nuestro box en Alcalá de Henares. Y simplemente pues quería que hiciera una pequeña introducción, porque ya tenemos 2 episodios con cada uno. Nuria tiene 2 episodios previos donde habla un poco de su experiencia, y otro con José. Pero para darnos un poquito así rapidito por encima, empieza tú, Nuria, no sé si nos dices quién eres. Empiezo yo, me tienen ya más escuchada, ya se conocen la historia. Para los que no lo conozcáis, como ha dicho Acércate un poco. Albert, ya Ahí, estamos. ahí. Como os estaba comentando Albert, soy entrenadora de G2, del box, y en G2 Coaching a través de remoto y personal. Y pues esto empezó ya hace bastantes años, ya van a ser 5 años, hace entrenando, dando clase. Y bueno, luego a través de unas lesiones y demás me empecé a interesar un poquito más por el tema de la recuperación, lo que básicamente hacemos con G2 Coaching, ¿no? Intentar que los demás no tengáis que pasar un poco por las experiencias que hemos ido pasando todos nosotros. Si hemos tenido una lesión, poder recuperarnos, seguir entrenando y sobre todo recuperar el nivel de vida que hemos tenido siempre o que hemos querido tener siempre. Muy bien, eso es. En particular, Nuria tiene una historia profunda, interesante, que es el capítulo o el episodio número 2, ¿vale? De todos nuestros podcasts de la primera temporada, sobre donde explica la lesión de espalda que tuviste una hernia bastante gorda, operación, todo lo que ha sido este proceso de años de recuperación, que ahora te he visto yo antes haciendo butterfly pull-ups, o sea que de lo que era y no poder moverse, no poder entrenar, no poder hacer ningún tipo de ejercicio físico por la lesión y todo eso, de ahora pues has vuelto y es una historia bastante interesante. Entonces os recomiendo 100% ir a ver ese podcast, ese capítulo, o escucharlo también, que todavía sigue aquí en Spotify y esas cosas, ¿vale? Y así podéis profundizar y conocer un poquito más la historia de Nuria. Y también sin dudar demasiado en quién es José, porque José también es una persona que todo el mundo en el box conoce ya, sobre todo por su forma de DJ y de la música. Perdonadme, pero en el box y fuera del box, porque yo creo que hay poca gente en Alcalá que no sepa quién es José. Sí, la verdad que sí. Que José, Alguien quedará. Bastante conocido y por varias razones, todos buenos, todos buenos. Espero. Pero cuéntanos, José, un poco tu historia también con el tema de CrossFit, de coach y tu lesión. Bueno, lo primero, gracias por los halagos. Y para todo aquel que no me conozca, pues bueno, soy José, igual que hablaba Nuria, pues llevo ya aquí también unos añitos, sobre todo como entrenador en G2. Yo voy a hacer ahora 3, también en mayo, no tanto como Nuria.
Pero igual, de la misma manera, pues también trabajando con G2 Coaching, también ayudando un poquito a la gente a recuperarse. Y como hablaba Albert un poquito de la lesión, en el podcast que estuve yo todavía estaba en perfectas condiciones y ahora sí que estoy sufriendo un poquito lo que tratamos con la gente que llevamos en G2 Coaching. Tuve una lesión jugando a fútbol en el menisco, una rotura y una subluxación también en la rodilla, entonces pues bueno, estoy aplicando un poquito los métodos que tratamos con la gente. Y la verdad que la recuperación va bastante bien, todavía sigo un poquito con molestias, pero bueno, la verdad que ya me va dejando entrenar bastante más a gusto, pudiendo hacer entrenamientos completos y con mejores sensaciones. Claro, y eso todo viene porque el médico dijo de no operarte. Exacto. Al final un poquito lo que valoraron de primeras, pues bueno, un poco más lo tradicional de reposo, por otro lado que sí me iría bien un poquito el moverme, entonces bueno, nadie en concreto me solucionaba nada y fue un poco más el trabajo con las programaciones que usamos para recuperar un poquito los dolores, el trabajo de rodilla, que es el que me está realmente funcionando para mejorar. Exacto, y eso yo creo que es buena como... No sé cómo se dice en español, que siempre me pierdo con las palabras, pero en inglés se diría segue, ¿vale? Un cambio de tema. Con precisamente lo que quería hablar hoy en este como vuelta a los podcasts de G2 Coaching, ese vacío, ¿vale? Un poco lo que nosotros nos dedicamos mucho en G2 Coaching es ayudar a gente en situaciones que son pues muy parecidas a lo que tiene José ahora mismo y también en donde se encontraba Nuria en un cierto momento. Y es, el médico me dice o no me opero o me tengo que operar. Y te operas y hay una cierta cantidad de rehabilitación y después búscate la vida. Exacto. O no te opero, hay una cierta cantidad de rehabilitación o no y búscate la vida. Y ahí es como muchísima gente se encuentra en esas situaciones y nosotros aquí en G2 Coaching principalmente, como todos hemos sufrido, hemos estado lesionados, lisiados en algún momento, nos hemos encontrado en esa situación y precisamente lo que ofrecemos es como guías en esos momentos para recomendar movimiento, recomendar ejercicio y recomendar unas actividades o posiciones para recuperarse y también pues para mejorar la condición en la que alguien se encuentra, dado las circunstancias, lesiones, etcétera, de su vida, ¿no? Y ese vacío me parece increíble. Hemos tocado este tema en otros momentos, pero principalmente como expresar lo duro que puede ser eso, de también entender de que venimos de unos conocimientos de que hemos estado ahí, pero que no es el fin del mundo y que sí hay opciones y soluciones. Y por eso ofrecemos y hacemos lo que tenemos aquí en G2 Coaching, lo que hacemos mucho en el box con los clientes del box y a un nivel personal, pues dar herramientas y protocolos para seguir adelante según esos tipos de condiciones y situaciones. Mucha gente diría, ¿por qué coaches, no? ¿Por qué entrenadores? Y creo que ahí también es un estigma, es una forma de juzgar incorrecta, porque obviamente nosotros no quedamos dentro de lo que son nuestras capacidades. Simplemente miramos movimiento, evaluamos fuerza y recetamos fuerza y movimiento. No nos salimos de esos parámetros, ¿no? Entonces, yo personalmente he llevado a bastante gente en este último año y pico que hemos empezado con ofrecer este servicio de G2 Coaching y yo sé que vosotros también. Entonces, Nuria, por ejemplo, empezando contigo, ejemplos de clientes que tienes o que has tenido que han estado en esa situación y que puedes hablar también a acontecimiento de todo esto. Sí, a ver, yo, como os decía Albert, yo mi lesión fue la espalda y lo pasé muy mal, tanto físico como mentalmente, que parece que le damos menos importancia, pero hace mucho al físico también. Entonces es verdad que me gusta ayudar sobre todo en ese tipo de lesiones. Me gustan las hernias, me gustan los dolores lumbares, las lumbalgias y demás. Y el caso más claro que tengo es Emiliano, que lo conocen los dos, que es cliente también de aquí de G2 del box. Emiliano se iba a operar de una hernia porque estaba muy mal, trabajaba mucho tiempo de pie y no podía mantener ya su ritmo de vida. Y entonces vino la pandemia
Y nosotros habíamos empezado a entrenar y seguimos entrenando un poco. Él no se fiaba, como estaba la cosa como estaba, pues no se quería meter en un quirófano hasta no estar un poco seguros de qué consistía la pandemia esta, porque estábamos encerrados y qué es lo que pasaba. Y entonces seguimos entrenando y pospuso la operación. Y a raíz de posponer la operación, cuando le hicieron la siguiente prueba para ver cómo se encontraba, una resonancia y para ver cómo iba, pues no le hace falta operarse ya. Así que estamos muy contentos. Seguimos trabajando fuerza, seguimos trabajando movimiento. Yo tengo que decir que yo me operé hace 2 años, pero yo sigo trabajando cosas muy concretas. O sea, son cosas que no se pueden dejar. Nosotros os damos unas pautas, os enseñamos a ir mejorando, pero hay un momento en el que tendréis que volar solos y tenéis que seguir cumpliendo ciertos patrones para que no vuelva a pasar en algunas circunstancias. Entonces nosotros tenemos mantenimiento, aunque ya estemos bien, seguimos trabajando como mantenimiento, seguimos haciendo trabajo de fuerza y seguimos teniendo cuidado, pero el nivel de vida, bueno, ya sabéis que escribió su mujer para darnos las gracias y decir que se habían podido ir a esquiar, que llevaban muchos años sin poder ir a la nieve porque no podía ir a ningún sitio, porque no podía ir en el coche, porque le dolía levantarse, y entonces ha recuperado la calidad de vida, que es principalmente lo que nosotros buscamos para vosotros. Claro, o sea, eso me parece muy importante destacar, de que no hemos solucionado la hernia, ¿sabes? No hemos como quitado la hernia, simplemente estaba en un estado, se mejoró lo suficiente para no tener que operar, Eso es. porque es más invasivo, puede tener cierto riesgo, etcétera. Y encima ha recuperado actividades que antes le hubiera gustado hacer o que no podía y ahora lo puede hacer. Entonces, no estamos hablando de repente se cura, ¿no? O sea, que no es como que te tocamos y se desaparece la hernia, sino simplemente se mejora la condición para que puedas seguir con tu vida, y eso requiere mucho trabajo, requiere, en el caso de Emi, que lo vemos siempre, que está trabajando muy constante contigo, y cuando no estás también. Y eso es lo que le da la capacidad de luego trabajar bien y disfrutar bien, ¿no? Y seguir con la vida. Y no estamos hablando de milagros, estamos hablando de protocolos y conceptos aplicados correctamente, en progresión, con el tiempo adecuado, para recuperar tu vida. Eso es. Incluso si no tienes lesiones, simplemente no tienes movilidad, que eso lo vemos mucho, no, pero es que yo no puedo hacer este ejercicio porque no tengo movilidad en el hombro, porque no puedo llevar el hombro atrás. Pues al final vuelve a ser lo mismo, es seguir unos protocolos, unas líneas que se van dando y que con paciencia se van notando, pero todo tiene mucho trabajo detrás. O sea, esto no es se marcan 2 cosas y vaya todo para adelante. O sea, es un trabajo difícil pero muy satisfactorio, porque se van viendo los resultados de la gente. Y José, no sé si tienes algún ejemplo en concreto o simplemente con el tuyo, con lo que tú estás haciendo también te vale, pero sé que llevas a mucha gente, no solo por la parte, digamos, recuperación, lesiones y demás, pero sí también a un nivel más, quiero hacer esto o quiero conseguir hacer esto, sobre todo tema gimnástico, que estás ahí con Iván con las programaciones y demás. Es simplemente, ¿cómo ves tú esta situación de actuar como guía para una persona que está intentando buscar un objetivo, ¿vale? En este caso, el ejemplo de Nuria fue pues recuperar ciertas actividades, etcétera, de su vida, pero en tu caso también, que estás trabajando con mucha gente que simplemente quieren a lo mejor ir de no sé hacer el pino a hacer el pino. De quitarse ese miedo y quiero entrenar y quiero poder hacer el pino empezando de cero, o de ese tipo de cliente, de ese tipo de persona. Pues hilando un poquito con lo último que estáis hablando, y está hablando también Nuria con el tema de la movilidad, el tema de los dolores, sí que dentro de la variedad de todo lo que llevamos, tanto a nivel de fuerza, a nivel de movilidad, o en este caso, como hablaba Albert, de a lo mejor algún movimiento más específico que quiero desbloquear o que quiero aprender o que quiero mejorar. Sí que, por ejemplo, alguna de las personas que llevo que andan con bastantes dolores de hombro, gracias a esas evaluaciones iniciales que hacemos al principio, sí que es donde buscamos un poquito cuál es ese origen, y muchas veces nos creemos que queremos hacer más fuerza con un rango de movimiento erróneo, y sí que seguramente el origen está en esa falta de movilidad, que tenemos que darle más hincapié y más trabajo para poder llegar a esos rangos de manera correcta. Entonces eso es algo que normalmente cuesta mucho de ver en el aspecto, darse cuenta la propia persona de yo quiero hacer más, en vez de dar un paso atrás, de quizás me tenga que
trabajar más la movilidad o centrarme un poquito más en ese punto para llegar a esos rangos fuertes, esos últimos rangos de poder trabajar de manera correcta. Entonces sí que hacemos mucho hincapié en ese tipo de trabajo. Y por otro lado, como bien decía Albert, sí que en el trabajo gimnástico, en este caso junto con Iván, que también le tendremos por aquí para hablar un poquito de los trabajos que hace, sí que estamos a un nivel con la gente, pues bueno, de progresos, en mi caso ayudándoles más en la parte gimnástica, en que vayan sacando tantos movimientos a lo mejor un poquito más básicos para que luego en las clases se encuentren más cómodos, vean los progresos, vean los avances, vean que son capaces de acumular más repeticiones y de mayor calidad, o de ir avanzando un poquito en movimientos más específicos y avanzados. Claro, el trabajo de como coach, que es más difícil en este caso, es lo que dijiste antes, ese como paso atrás, ¿no? Exacto. De que quiero hacer handstand push-ups, o quiero hacer el pino, o quiero hacer muscle-ups, por ejemplo. Vale, pero a lo mejor primero tienes que pasar unas semanas trabajando estabilidad en anillas, o tienes que estar trabajando lo que es invertirte de una forma correcta, porque al final las posiciones no son adecuadas para poder realizar los handstand push-ups sin riesgo y poder sacar la fuerza que es necesaria. Entonces, volvemos un poco a lo que es todo este concepto de coaching. Nosotros hacemos y tenemos que muchas veces hacer el trabajo difícil de decirte, primero, paso 1, que vas ya intentando hacer el paso 3 o 4, cuando tenemos que volver primero al paso 1 y darte las herramientas adecuadas y establecer esa base para poder progresar adecuadamente. Y si tu fin es a lo mejor un movimiento más técnico o un movimiento que no te ha salido mucho tiempo, que también nuestra función es esa, ¿no? De decirte lo que tienes que hacer y darte las herramientas adecuadas para poder conseguir qué es lo que estás buscando. Y a todo esto estamos explicando un poco lo que hacemos con el concepto este de G2 Coaching, y obviamente en cualquier box hay entrenadores que están son más que capaces en cuanto a recetar ejercicio, una forma de entrenar, pero creo que en lo que es el modelo de clase muchas veces se nos queda un poco corto según el objetivo de cada persona. Es decir, no tenemos el tiempo o los recursos en una clase de 1 hora, por cómo es el modelo de un box de CrossFit, para quizás profundizar en cierto tipo de movimientos o objetivos. Porque muchas veces, y nosotros lo hemos vivido mucho aquí en nuestro box, de que si no has sudado y no quedas muerto en el suelo, no has hecho nada. Entonces, si hay una clase entera de técnica de muscle up o técnica de pino, aunque sea a lo mejor lo que deberías de hacer, no es lo que una mayoría quiere. Entonces estamos siempre como entrenadores pues intentando equilibrar tanto lo que es la enseñanza con un esfuerzo para también sentirte a gusto y poder despejarte de tu día, que mucha gente viene a entrenar esa hora solo para aclarar la mente y sudar un poco, y que también es válido y se entiende. Entonces siempre estamos jugando con este balance, este equilibrio, para buscar algo óptimo, ¿no? Entonces G2 Coaching existe y está precisamente para eso, ¿no? Para ayudar de las dos formas, y para también, tanto aquí en el podcast con todos los otros recursos de media que hacemos, para comunicar estos tipos de conceptos en un momento donde es más fácil de digerir. O sea, es más fácil digerir a lo mejor un podcast ahora que quien sea esté conduciendo, está en camino, está trabajando, etcétera, para entender de dónde venimos y de cómo hacemos las cosas y lo que se puede esperar de nosotros en este sentido, ¿no? Así que, por eso, creo que es bueno decir que este formato en lo que lo estamos haciendo ahora, los podcasts y demás, es con ese fin, de poder comunicar este tipo de conceptos y demás. Y que tampoco vamos a estar aquí 1 hora hablando, porque también es más difícil estar 1 hora hablando de mucho concepto y profundizando. Creemos que hay muchos podcasts sobre muchos temas que puedes profundizar en cualquier momento, sobre nutrición, etcétera, etcétera. Entonces nosotros iremos dando estos tipos de charlas un poquito más concretas, un poquito más dirigido en este formato, para que se puedan ver y digerir más constantemente y de una forma más fácil. Entonces, con eso, lo único que quería empezar para cerrar este primer introducción, vuelta al ruedo con los podcasts,
es lo que se puede esperar de aquí en adelante, tanto en CrossFit G2 como de G2 Coaching. Entonces, un ejemplo de esto es simplemente pues, nuestro enfoque que hemos tenido en el box, ¿no? de cómo programamos y de cómo hacemos las cosas. Pues la gente que está aquí está viendo que ha habido un cambio y ha habido algo distinto desde hace como un mes y pico. Y que ese cambio pues es dirigido hacia, o sea, está hecho por todos estos conceptos que hemos hablado ahora. Es dar herramientas, enseñar y también buscar esos estímulos que a todos nos gusta en el tema CrossFit, que es apurarnos y ponernos a prueba un poquito. Entonces, no sé si tenías algo más que añadir en cuanto a todo eso, Nuria, con todo el concepto del box o de G2 Coaching, si hay algo más que me dejo por ahí. No, realmente un poco con lo que acabas de decir, ¿no? O lo que estabas diciendo antes. No todos los días se puede salir con una sensación de que te vas a morir. Porque es una sensación que necesitamos, pero a nivel mental. Quizá lo que tienes es un estrés que estás intentando quitar completamente con una sesión de clase que puede estar bien, pero hay otras herramientas que no es entrenar hasta estar exhausto completamente. Quizá lo que estamos buscando aquí es que puedas entrenar durante bastantes más años. Claro. Exacto. Que si llevaras ese ritmo, si mantenemos un ritmo tan alto todos los días y entrenamos todos los días sin descanso, que os pasa también a muchos que tampoco sabemos cuándo descansar por eso, porque volcamos un poco la manera de soltar el día a día entrenando. Y si seguimos esa línea, 1 año, 2 años, 3 años, pero seguramente tengamos más lesiones, nos cueste más recuperar, porque no le dedicamos a tratarnos el mismo tiempo que le dedicamos a entrenar. Entonces no estamos equilibrados en ese punto. Si conseguimos encontrar un punto en el que trabajamos fuerza, trabajamos gimnásticos, trabajamos aeróbico, o sea, lo podemos meter todo sin tener siempre esa sensación, y de esa manera seguramente tendremos menos lesiones y en el tiempo podremos disfrutar de la disciplina del CrossFit o cualquier disciplina que practiques mucho más, de una manera mucho más sana y mucho más duradero en el tiempo. Sí, mira, te corto un momento porque me dijo algo Malena, mi pareja, el otro día, que fue que hacía mucho tiempo de que ella no podría, o sea, fue la semana pasada 5 veces a entrenar durante toda la semana, los 5 días. Y decía, es que claro, todos los días terminaba y me sentía que había trabajado, pero al día siguiente tenía ganas de volver y podía volver, cuando antes me machacaba tanto, me forzaba tanto que a lo mejor no podía ir por un día o dos porque no me sentía bien o estaba cansada, etcétera. Entonces, eso es el concepto, eso es el fin que buscamos tanto en nuestra planificación como con todas estas cosas que ofrecemos de que se pueda seguir entrenando durante mucho más tiempo, no solo en momentos puntuales a toda hostia. No sé si tienes algo más que añadir, José, con todo esto. Nada, simplemente seguir un poco en el camino en el que vais, ¿no? Que a la hora de estructurar la programación y buscar un poquito el equilibrio entre gimnásticos, halterofilia, parte metabólica, el que podamos llegar a todos esos puntos que es en lo que se basa el CrossFit, sin la necesidad de ese reventón durante el día y sobre todo, como hablabas del tema de Malena, pues es un poco el enfoque, ¿no? El que sea capaz de poder volver al día siguiente. Obviamente el día que he entrenado me he ido cansado, pero mi recuperación ha sido buena para el día siguiente poder seguir entrenando. Si al final lo doy todo un día o es tan excesivo ese tipo de entrenamiento, al final lo que me va a crear es o que al día siguiente no voy a poder ir o que voy a ir sin poder estar con esas sensaciones de aguantar bien el entrenamiento, lo voy a tener que estar modificando y precisamente lo que buscamos es un poquito ese equilibrio entre tener esa continuidad pero salud. Es un poco nuestro fin. Totalmente. Pues me parece buen momento para terminar ahí y nada más, a todo el mundo que nos escucha, que está en Spotify, estamos en Apple, estamos en iVoox, estamos en YouTube, si no estáis viendo las caritas ahora mismo. Muchísimas gracias por seguirnos, todo feedback y cositas que podéis comentar o decir están bienvenidos, ¿vale? También por Instagram y aquí en persona en el box también lo aceptamos todo. Y pues nada, todos estos capítulos, todos estos podcasts van a ir saliendo cada semana. Y nos encantaría, pues eso, también feedback por lo que queréis escuchar, lo que queréis saber, si tenéis preguntas sobre cosas y así atacamos esos temas. Atentos a todas esas redes y canales de comunicación para lo que viene para G2 Coaching en el futuro. Así que de aquí nos despedimos. Muchas gracias. Hasta luego, un Gracias, saludo. José. Adiós, chicos. Chao. Hasta luego.